en el lugar más frío, silencioso e inhóspito del planeta, donde el viento puede cortar la piel como cuchillas de hielo, y la noche puede durar meses enteros, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un pingüino se separó de su colonia no para buscar comida, no para explorar, no para proteger a sus crías, sino para caminar en dirección contraria al océano, hacia el interior del continente, hacia las montañas, hacia una muerte casi segura. No había alimento en esa dirección, no había agua, no había otros pingüinos, solo hielo, viento y kilómetros de desolación absoluta. Lo extraño no fue solo que se fuera, lo verdaderamente perturbador fue que, cuando los científicos intentaron devolverlo a su grupo, el pingüino simplemente se giró y volvió a caminar hacia las montañas una y otra vez, sin dudar, sin detenerse, como si algo invisible lo estuviera llamando. Y si te gustan los misterios reales que la ciencia aún no puede explicar, suscríbete porque lo que viene te va a dejar pensando. Este momento fue capturado en 2007 por el legendario cineasta Werner Herzog durante el rodaje de un documental en la Antártida. La escena dura apenas unos segundos, pero se convirtió en uno de los clips más inquietantes y más comentados de Internet. Millones de personas lo han visto, y millones han repetido la misma frase: ese pingüino soy yo. Pero detrás del meme, detrás de las bromas y las comparaciones existenciales, existe un misterio real que los científicos no han podido resolver. ¿Por qué un pingüino caminaría voluntariamente hacia su propia muerte? Para entender lo perturbador de esta escena, primero hay que comprender la vida de los pingüinos emperador, una de las especies más resistentes del planeta. Viven en uno de los entornos más extremos de la Tierra, la Antártida, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 50 grados bajo cero, los vientos superan los 200 kilómetros por hora, y el sol desaparece durante meses enteros. Y aún así, estas criaturas sobreviven. Cada año, miles de pingüinos realizan una de las migraciones más duras del reino animal, caminando decenas de kilómetros sobre el hielo para llegar a sus colonias de reproducción. Allí forman grupos compactos para protegerse del frío extremo y se turnan para estar en el centro del grupo, donde la temperatura puede ser mucho más cálida. Todo en su comportamiento tiene un propósito en sobrevivir. Cada movimiento, cada desplazamiento, cada decisión está guiada por un instinto afinado durante millones de años de evolución. Por eso, lo que ocurrió con aquel pingüino no tiene sentido. Los pingüinos emperador dependen del océano para alimentarse. Es su única fuente de comida. Los peces, los calamares y el krill se encuentran allí y no en tierra firme. Alejarse del mar no es solo un error, es una sentencia de muerte. A diferencia de otros animales, los pingüinos no tienen forma de sobrevivir tierra adentro. No pueden volar, no pueden cazar en tierra y no pueden adaptarse a otro entorno. Si caminan demasiado lejos del océano, simplemente mueren de hambre o de agotamiento. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo este pingüino. Cuando los científicos lo vieron, notaron que no estaba siguiendo ningún patrón normal. No estaba buscando comida, no estaba regresando a la colonia, no estaba interactuando con otros individuos. Solo caminaba recto hacia el interior del continente. Los investigadores intentaron algo simple. Lo interceptaron y lo guiaron de vuelta hacia el grupo. Pero en cuanto el pingüino se encontró nuevamente cerca de la colonia, se detuvo, miró a su alrededor y volvió a caminar hacia las montañas, como si nada más importara. No mostraba señales de pánico, no corría, no intentaba regresar, solo avanzaba con una determinación extraña y silenciosa. Para los científicos presentes, aquello fue desconcertante. Habían pasado años estudiando estas colonias, observando su comportamiento y registrando sus movimientos. Habían visto pingüinos desorientados antes. Pero esto era diferente. Un pingüino desorientado normalmente vuelve a la colonia cuando se le acerca o al menos sigue a otros individuos, pero este no parecía tener ningún interés en hacerlo. Parecía tener un destino. Y ese destino no tenía ningún sentido biológico. Algunos investigadores han sugerido explicaciones posibles. Podría tratarse de una desorientación causada por problemas neurológicos, una infección parasitaria, daños en el sistema de navegación natural o incluso algún tipo de enfermedad que altere su comportamiento. Otros creen que podría ser un fallo en su sentido de orientación magnética, una habilidad que muchos animales utilizan para moverse. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido comprobada de forma concluyente. Lo que hace este caso aún más inquietante es que no se trata de un hecho aislado. A lo largo de los años, algunos científicos han observado comportamientos similares en otros pingüinos, individuos que se separan del grupo y se dirigen hacia zonas donde es imposible sobrevivir. Son pocos casos, pero existen. Y cada uno plantea la misma pregunta incómoda: ¿qué impulsa a un animal perfectamente adaptado a su entorno a abandonarlo sin motivo aparente? Cuando el documental fue estrenado, la escena pasó casi desapercibida. Era solo un pequeño momento dentro de una película más amplia sobre la vida en la Antártida. Pero años después alguien subió el clip a internet y lo tituló como El pingüino deprimido. Entonces ocurrió algo inesperado. El video se volvió viral. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios.
Miles de personas aseguraban sentirse identificadas con el pingüino. Algunos decían que representaba la depresión, otros el agotamiento emocional, otros la sensación de no encajar en el grupo, y sin darse cuenta, millones de personas estaban haciendo lo mismo, proyectando sus propias emociones en un animal que probablemente no sentía nada de eso. Pero eso no hizo que la escena fuera menos inquietante. Al contrario, la volvió aún más perturbadora. Porque mientras todos discutían lo que el pingüino sentía, la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? En la naturaleza, los comportamientos sin propósito suelen desaparecer con el tiempo. La evolución elimina los errores, pero este no parecía un simple error, parecía una decisión. Y esa diferencia es lo que convirtió a este pingüino en uno de los misterios más extraños del mundo animal. Porque si un animal diseñado para sobrevivir en el entorno más hostil del planeta decide caminar hacia su propia muerte, sin razón aparente, entonces quizá hay algo en la naturaleza que aún no entendemos. Tal vez existen impulsos biológicos que todavía no hemos descubierto, fallos silenciosos en el sistema de navegación de la vida, o comportamientos que escapan por completo a nuestra lógica humana. Y tal vez ese pingüino no estaba perdido. Tal vez estaba siguiendo algo que nosotros simplemente no podemos ver. Una señal invisible, un error en su instinto o un llamado inexplicable hacia el vacío blanco de las montañas heladas. Mientras el pingüino avanzaba sobre el hielo sin mirar atrás, cada paso equivocado podía significar el final. La Antártida no es un lugar donde existan segundas oportunidades. Es un continente que no perdona errores. Un desierto blanco donde incluso los animales mejor adaptados viven al límite de sus capacidades. Allí no hay refugio natural, ni alimento en tierra firme. Nada amortigua el impacto del frío extremo. Todo lo que vive en ese entorno depende del océano. Cualquier criatura que se aleje demasiado está condenada. Los científicos que presenciaron la escena sabían exactamente lo que ocurriría si ese pingüino continuaba su marcha. No importaba lo fuerte que fuera, ni lo lejos que pudiera caminar. Sin acceso al mar, su destino estaba sellado. Sin peces, sin krill, sin nada que comer. Era solo cuestión de tiempo antes de que el agotamiento y el hambre hicieran su trabajo. Pero lo más inquietante era la actitud del animal. No parecía herido, no cojeaba, ni mostraba enfermedad. No corría asustado ni se movía desorientado. Caminaba con un ritmo constante, firme, como si siguiera una ruta conocida. Esa aparente determinación fue lo que convirtió la escena en algo perturbador. No parecía un accidente, parecía una decisión. En la naturaleza, los comportamientos suelen tener un propósito claro. Los animales no desperdician energía sin razón. Cada acción responde a una necesidad básica en alimentarse, reproducirse o sobrevivir. Cuando un animal hace algo que no encaja en ese patrón, los científicos suelen encontrar una explicación. A veces es una enfermedad, otras una mutación, otras un error de navegación, pero casi siempre hay una causa concreta. En este caso, no la hay. Algunos biólogos han sugerido que podría tratarse de una infección parasitaria. Existen parásitos capaces de manipular a sus huéspedes para aumentar sus probabilidades de supervivencia. En algunos insectos, los parásitos pueden obligarlos a subir a lugares elevados para facilitar su dispersión. En ciertos roedores, hay parásitos que reducen su miedo a los depredadores, haciendo que se acerquen a los gatos. Pero en el caso de los pingüinos, no se ha encontrado ninguna evidencia clara de un parásito capaz de provocar este comportamiento. Otra teoría sugiere que podría tratarse de un problema neurológico. Un daño en el cerebro podría alterar su sentido de orientación. Los pingüinos dependen de múltiples señales para navegar en la posición del Sol, el campo magnético de la Tierra, referencias visuales y probablemente incluso el olfato. Si alguno de estos sistemas falla, el animal podría perder su rumbo. Sin embargo, esta explicación tampoco encaja del todo. Un pingüino desorientado suele reaccionar cuando se le acerca a su colonia. El ruido, el movimiento y la presencia de otros individuos suelen guiarlo de vuelta. Pero este no reaccionó. Fue llevado de regreso y aún así decidió alejarse nuevamente, lo que sugiere algo más que simple confusión. Algunos científicos han planteado la posibilidad de que se trate de un comportamiento relacionado con el estrés o el agotamiento extremo. Las condiciones en la Antártida pueden ser brutales, incluso para los pingüinos. Si un individuo no logra alimentarse adecuadamente o se queda rezagado durante una migración, podría entrar en un estado de debilidad progresiva. En ese estado, sus decisiones ya no estarían guiadas por el instinto de supervivencia, sino por un fallo en su sistema biológico. Pero incluso esa teoría tiene fallas, porque un animal debilitado normalmente se queda quieto, reduce su actividad o intenta conservar energía. Y este pingüino, en cambio, caminaba hacia el peor lugar posible, gastando fuerzas en una dirección que no ofrecía ninguna posibilidad de supervivencia. Ese es el detalle que convierte esta escena en algo tan inquietante. No hay una explicación clara que encaje perfectamente. Y tal vez por eso, cuando el clip llegó a Internet,
dejó de ser solo una curiosidad científica y se convirtió en un símbolo, un espejo en el que millones de personas comenzaron a verse reflejadas. El video no mostraba violencia ni acción, ni un depredador acechando. No había sangre ni peligro inmediato, solo un pequeño punto negro caminando lentamente a través de un paisaje blanco infinito. Y sin embargo la escena resultaba profundamente incómoda, porque en ese pingüino muchos vieron algo familiar. Algunos lo compararon con la sensación de tomar decisiones, que saben que son malas para ellos, pero aún así seguir adelante. Otros lo relacionaron con la depresión, con esa sensación de alejarse del mundo, de la gente, de todo lo que antes tenía sentido. Algunos lo interpretaron como una metáfora del agotamiento, de ese momento en el que una persona simplemente deja de luchar, y así, el pingüino dejó de ser solo un animal en el hielo para convertirse en un símbolo existencial. Pero esa interpretación humana también oculta algo importante. Los animales no piensan como nosotros, no tienen conceptos de fracaso, ni de sentido de la vida, ni de decisiones existenciales. No caminan hacia las montañas para hacer una declaración simbólica. Si lo hacen, es porque algo en su sistema biológico falló. Esa idea conecta directamente con la visión del propio Werner Herzog, el director que capturó la escena. A lo largo de su carrera, Herzog ha mostrado una fascinación por la naturaleza, pero no como algo romántico o armonioso, sino como una fuerza fría, indiferente y a veces absurda. Para él, la naturaleza no es una historia con moraleja, no es un cuento sobre el bien y el mal, es un sistema caótico donde la vida y la muerte ocurren sin ningún significado profundo. En uno de sus documentales más famosos, sobre un hombre que vivía entre osos salvajes, Herzog expresó una idea que resume su visión del mundo. Cuando mira a los ojos de un animal salvaje, no ve comprensión, ni amistad, ni bondad, solo ve indiferencia. La escena del pingüino encaja perfectamente con esa filosofía. No es una historia inspiradora, no es una lección moral, no es una metáfora diseñada por la naturaleza. Es simplemente un hecho extraño, sin explicación, sin sentido aparente, sin un final heroico. Y tal vez eso es lo que la hace tan poderosa. Porque estamos acostumbrados a que los documentales nos digan qué pensar. Nos muestran animales heroicos, padres sacrificados, luchas épicas por la supervivencia. Nos dan una historia clara, con un mensaje claro, pero este pingüino no ofrece nada de eso, solo camina, alejándose de todo lo que necesita para vivir. Y en esa caminata silenciosa surge una pregunta inquietante. Si incluso en la naturaleza existen comportamientos que no tienen sentido aparente, ¿cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor sin que realmente entendamos por qué? A medida que la historia del pingüino comenzó a circular por internet, algo extraño ocurrió. Lo que había sido un breve momento en un documental serio, se transformó en un fenómeno cultural. El clip se compartía una y otra vez, con frases irónicas, reflexiones existenciales y comparaciones personales. El animal caminando hacia las montañas dejó de ser un misterio biológico para convertirse en una metáfora de la vida moderna. Muchos lo vieron como un reflejo de sus propias decisiones, errores y momentos donde se toma el camino equivocado. El fenómeno no era nuevo. Los humanos siempre han proyectado emociones y significados en los animales. Leones representan valentía, búhos sabiduría, lobos lealtad. Los animales son símbolos de valores humanos. Durante años, los pingüinos fueron el símbolo perfecto de la familia ideal, padres sacrificados y parejas fieles. Pero el pingüino de Herzog rompía por completo con esa imagen. No era un padre protector, no cuidaba un huevo ni regresaba a su colonia. Hacía exactamente lo contrario de lo esperado. Esa contradicción lo hizo fascinante. En lugar del orden natural, parecía representar el caos. En lugar de la perfección del instinto, parecía mostrar una falla en el sistema. En un mundo de presión, agotamiento y confusión, ese animal caminando hacia la nada se volvió cercano. Algunos lo llamaron el pingüino nihilista. Otros, el pingüino deprimido. Otros simplemente dijeron que ya no quería seguir el mismo camino que los demás. Sin importar la interpretación, todos coincidían. Esa escena generaba una emoción difícil de describir. No era tristeza pura, ni miedo, ni admiración. Era una mezcla extraña de incomodidad y comprensión. Mientras Internet construía significados complejos, los científicos seguían sin respuestas. Más allá de los memes y las metáforas, la escena seguía siendo un enigma real. Los comportamientos extraños en animales no son imposibles, pero casi siempre tienen una explicación. Enfermedades, lesiones, parásitos, fallos genéticos, estrés ambiental. La ciencia ha explicado muchas conductas, pero en este caso, el misterio permanecía intacto. Uno de los aspectos más desconcertantes es que los pingüinos emperador no son animales solitarios. Su supervivencia depende del grupo. Se agrupan para conservar el calor, proteger a sus crías. La vida en comunidad es esencial para su existencia. Abandonar el grupo es casi una contradicción biológica. Algunos expertos han comparado este tipo de comportamientos con lo que ocurre en otros animales cuando están enfermos o moribundos. En ciertas especies,
Los individuos debilitados se separan del grupo antes de morir. Pero incluso esa explicación tiene un problema. El animal no se dirige a un lugar específico. El pingüino, en cambio, parecía tener una dirección clara en las montañas. Esa dirección es lo que sigue desconcertando a los investigadores. No era un movimiento aleatorio, no estaba dando vueltas sin rumbo, caminaba en línea recta hacia el interior del continente. Los pingüinos emperador son conocidos por su increíble sentido de orientación. Utilizan el sol, las corrientes, el campo magnético y otras señales ambientales para navegar. Ese sistema ha sido afinado durante millones de años de evolución. No es algo que falle con facilidad. Por eso, algunos científicos creen que este comportamiento podría ser el resultado de una combinación de factores, tal vez una leve desorientación sumada a una enfermedad, sumada al estrés ambiental. No sería una sola causa, sino varias pequeñas fallas acumuladas. Pero incluso esa explicación deja un vacío incómodo, porque lo que se ve en la grabación no parece una criatura confundida o enferma. Parece algo más silencioso y más difícil de describir. Parece un animal que simplemente decidió seguir caminando, y esa es la parte que más incomoda a quienes ven el video. Porque aunque la ciencia insista en buscar explicaciones biológicas, la imagen se siente casi humana. Un ser vivo abandonando todo lo que necesita para sobrevivir, caminando hacia un destino que no ofrece nada, sin señales de miedo ni de duda. Es una imagen sacada de una historia existencial, no de un documental científico. Tal vez por eso el clip ha sobrevivido durante tantos años. La mayoría de los videos virales desaparecen, pero este no. Este pequeño fragmento sigue apareciendo una y otra vez. En redes sociales, en foros, en videos de análisis, en memes, en reflexiones filosóficas, porque no ofrece una respuesta, solo una pregunta. Y las preguntas sin respuesta son las que más tiempo permanecen en la mente humana. Cada persona que ve el clip interpreta algo diferente. Algunos sienten tristeza, otros sienten identificación. Otros lo ven como una broma oscura, otros como una metáfora profunda, pero nadie lo ve como algo completamente normal. Y quizá esa es la razón principal por la que este momento se volvió inolvidable. No muestra la grandeza de la naturaleza ni su belleza, ni su crueldad. Muestra algo mucho más inquietante. Un comportamiento que no encaja en ninguna narrativa clara. Un animal que debería estar con su grupo, caminando hacia el océano para alimentarse, haciendo lo contrario. Un pingüino que en lugar de buscar la vida, parece caminar hacia el vacío blanco del continente helado. La historia del pingüino solitario no termina en el momento en que se pierde en la distancia. En realidad, es ahí donde comienza la parte más inquietante del relato, porque el verdadero misterio no es solo su marcha hacia las montañas, sino lo que esa escena revela sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre todo, sobre nosotros. Durante décadas, el ser humano ha construido historias alrededor del mundo animal, historias donde los depredadores son villanos, las presas son inocentes, y las familias de animales representan los valores humanos más puros. Documentales enteros han sido narrados como cuentos morales, donde el sacrificio, el amor y la lealtad son las lecciones centrales. Pero la escena del pingüino que se aleja del grupo rompe ese relato de una manera brutal y silenciosa. No hay música que anuncie su destino, no hay narrador que explique sus pensamientos. No hay redención ni mensaje reconfortante. Solo hay un animal que se aleja hacia un territorio donde no hay comida, no hay refugio y no hay razón aparente para estar. Los científicos que han observado este tipo de comportamiento han propuesto explicaciones prácticas. Algunos pingüinos pueden desorientarse. Otros pueden estar enfermos. En algunos casos pueden sufrir problemas neurológicos que afectan su capacidad de navegación. También existe la posibilidad de que un error en su sentido de orientación los lleve a caminar en dirección equivocada, sin darse cuenta del peligro que eso implica. Pero ninguna de esas explicaciones elimina la inquietud que provoca la imagen, porque lo que vemos no es solo un animal perdido. Lo que vemos es una figura que camina con determinación, hacia un lugar donde no debería estar. Y esa determinación es lo que hace que la escena resulte tan perturbadora. El pingüino no parece confundido, no se mueve en círculos, no da pasos erráticos. Esa aparente decisión, esa marcha constante es lo que ha convertido el video en un símbolo en Internet. Muchas personas lo ven como una metáfora de la depresión, del aislamiento o del sentimiento de no encajar en el mundo. Otros lo interpretan como un acto de rebeldía, como si el pingüino estuviera rechazando la rutina de la colonia y buscando algo distinto, aunque ese algo lo lleve a la muerte. Pero esa interpretación, aunque poderosa, también dice más sobre los humanos que sobre el propio animal, porque el pingüino no sabe lo que es la depresión, no tiene conceptos filosóficos ni crisis existenciales, no camina hacia las montañas buscando sentido a su vida, simplemente se mueve guiado por instintos o por errores biológicos que los científicos todavía no comprenden del todo. Y esa es la idea central que el documental intenta transmitir. La naturaleza no es una historia con moraleja, no es un cuento donde cada acción tiene un significado profundo. Es un sistema complejo,
indiferente, donde la vida y la muerte ocurren sin intención ni propósito moral. El pingüino que camina hacia las montañas no es un héroe trágico ni un rebelde, es solo un animal que se ha desviado del camino. Sin embargo, la reacción del público demuestra algo fascinante. Millones de personas se sintieron identificadas con esa imagen, no porque entendieran al pingüino, sino porque proyectaron en él sus propias emociones. En un mundo donde muchos se sienten perdidos, aislados o sin rumbo, la figura de un animal que camina solo hacia lo desconocido resulta extrañamente familiar. Es un espejo silencioso de la experiencia humana. Y quizá por eso el video se volvió viral. No por el pingüino en sí, sino por lo que representa para quienes lo observan. En Internet, la escena fue bautizada como la del pingüino nihilista, un apodo que refleja la interpretación colectiva de su marcha, como si ese pequeño animal estuviera rechazando el sentido de la vida misma. Pero esa etiqueta es, en realidad, una invención humana. El pingüino no es nihilista, no es existencialista, no es trágico ni heroico. Es simplemente un ser vivo que camina en la dirección equivocada. Y sin embargo, esa explicación racional no elimina la fuerza simbólica de la escena, porque el misterio sigue presente. Nadie sabe con certeza qué ocurrió con ese animal. Nadie sabe si continuó caminando durante horas, días, o hasta que su energía se agotó por completo. Nadie sabe si encontró algún refugio inesperado, o si simplemente desapareció en el hielo. Lo único que quedó fue la imagen, una silueta negra y blanca alejándose del grupo, reduciéndose poco a poco hasta convertirse en un punto en el horizonte. Esa imagen, tan simple y tan silenciosa, ha logrado algo que muchos documentales con grandes presupuestos no consiguen. Ha provocado una reacción emocional profunda, ha generado debates, memes, interpretaciones filosóficas y reflexiones sobre la naturaleza de la vida, todo a partir de un solo animal caminando en dirección opuesta al resto. Tal vez el verdadero misterio no sea por qué ese pingüino se alejó de la colonia. Tal vez el verdadero misterio sea porque los humanos no pueden dejar de mirarlo, de interpretarlo, y de encontrar en su marcha una historia que en el fondo habla más de nosotros que de Elan. Porque en ese pequeño punto que se pierde en la inmensidad blanca, muchos ven sus propios miedos, sus propias dudas y su propia sensación de caminar, a veces, hacia un lugar desconocido sin saber exactamente por qué. Y esa es la razón por la que la historia del pingüino solitario sigue viva, mucho después de que la cámara dejara de grabar. Porque aunque el animal desapareció en el hielo, la pregunta que dejó atrás nunca se fue. Una pregunta silenciosa, inquietante y profundamente humana, que ocurre cuando alguien o algo decide caminar en la dirección opuesta a todos los demás.